no es que Dios se canse, pero hay un momento que Dios te habla y te habla y te habla tanto de algo, y si Él ve que tú no acudes a ese llamado, no experimentas un cambio con relación a lo que Él te está diciendo, hay un momento que Él te deja. Él te deja como que tú entres en conciencia. Pero te deja para que tú entres en conciencia, pero detrás viene algo bueno, porque Él te está dando la oportunidad a ti de tú asumir entonces tu responsabilidad y poder efectuar el cambio que necesitas. Pero detrás viene algo, porque cuando Dios hace silencio por 400 años en Israel, Dependiendo cómo esté tu corazón, a lo que vuelvas a ser recurrente en el pecado, va a depender el tiempo que Dios va a durar exacto, contigo. Se lo dice este gordito por experiencia. es como el pecado deliberado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señores. Después de una larga espera, he aquí, no sé si recuerdan, una bolita que se sentaba de ese lado, que ya no, ya salió, la Ya se soplaron, vació. ¡fin! Ya se vació. Ya sé. Señores, wow, qué feliz me siento después de tanto tiempo otra vez estar reunido aquí con el Dream Team, el equipo, donde todo inició en este nuevo set, en estas fotos. Si ven aquí esa foto, se las voy a poner en pantalla. Fue nuestro primer episodio y es muy icónica esa foto porque son nuestros inicios. Y el primer episodio se llamaba Las promesas de Dios. Las promesas de Dios. Y este proyecto es una promesa que yo siempre he tenido en mi corazón para ustedes, para bendición de ustedes, que junto con estas hermosas personas se desarrolló. Y para no redundar mucho, quiero mostrarle este aparato que puede ser suyo, simplemente usted siguiendo Interacción de Vida y siguiendo Imperio Store RD. Yo les voy a dejar aquí las redes sociales. Usted simplemente nos sigue y nos manda una captura de pantalla a Interacción de Vida y ya usted está participando para ganarse este equipo totalmente nuevo, Diana. Y compartir el video. Correcto. Y las reglas van a estar ahí, entonces no se preocupen, está totalmente nuevo. Bien, Está nuevo. Después de tanto tiempo tenemos un tema que a mí me llama mucho la atención porque a diario, mensual, en la noche, en el día, dependiendo de cuándo usted le clame a Dios, uno lo ve mucho y es el silencio de Dios. Ese silencio eterno que uno cree que Dios no está contestando nada, que uno entiende de que Dios se desapareció, se esfumó. Wow, pero siendo Dios todo. Dime de eso, Diana. ¿Te ha pasado que tú en momentos de crisis, de dificultades, tú sientes que Dios no dice nada? Ay, ¿qué les puedo decir? Creo que todos hemos pasado por eso. Pero antes de entrar al tema, quiero agradecer, ¿verdad?, que podemos estar aquí una vez más. Ya desembarcamos. Ya Joseph está por ahí. Y de verdad nos sentimos felices de volver a regresar a este su programa favorito. Teníamos unos mesecitos sin poder estar aquí. Pero después más adelante se darán cuenta porque yo tuve unos pequeños inconvenientes al final del embarazo y por eso nos ausentamos. Pero como Dios es fiel, aquí estamos nuevamente. Y el silencio de Dios. Bueno, creo que todo cristiano ha atravesado por esa situación porque hay momentos en que uno quiere escuchar la respuesta de Dios a algo que nos está pasando, que tenemos quizá meses, años sufriendo y de repente vemos que Dios no dice nada, Dios se calla y decimos, wow, pero Dios se fue, Dios no está, dime qué es lo que pasa conmigo, por qué tú no me hablas. Y realmente es difícil aguantar ese silencio. De hecho, según los historiadores, teólogos de la Biblia, eh, Dios hizo silencio por 400 años al pueblo de Israel. O sea, desde el último libro escrito que está registrado según, ¿verdad? Según lo que 400 son 400. en nuestra Biblia Reina Valera, de acuerdo a ese orden, desde Malaquías hasta Mateo, hubieron
Hubo 400 años en que Dios no decía nada. El pueblo de Israel, por decir así, se había descarriado, había cometido muchas faltas delante de Dios. Siempre lo hacía y se arrepentía y Dios le perdonaba, pero en este caso, Dios siempre le hablaba con relación a su pecado, a que se arrepientan, a que vuelvan otra vez a la senda antigua, al camino donde habían salido. Y llegó un momento que Dios dijo, espérate, ya no le voy a decir más lo mismo, porque no vamos a decir que Dios se cansa. Nosotros sí nos cansamos muchas veces de decirle las cosas a alguien, tantas veces. No es que Dios se canse, pero hay un momento que Dios te habla y te habla y te habla tanto de algo, y si Él ve que tú no acudes a ese llamado, no experimentas un cambio con relación a lo que Él te está diciendo, hay un momento que Él te deja. Él te deja como que tú entres en conciencia. Pero te deja para que tú entres en conciencia, pero detrás viene algo bueno, porque Él te está dando la oportunidad a ti de tú asumir entonces tu responsabilidad y poder efectuar el cambio que necesitas. Eh, pero detrás viene algo, porque cuando Dios hace silencio por 400 años en Israel, y deja de hablarle, los profetas se callan, deja de hablarle de tú a los profetas para que le den el mensaje al pueblo, era porque algo bueno se estaba cocinando, era porque la promesa que él había dado del Mesías Salvador estaba ya en acción y más adelante se iba a ver después de entonces esos 400 años de silencio. Correcto. Y yo quiero que la gente entienda también que cuando tú llegas al evangelio de ser criatura, uno llega a ser hijo. Y así el hijo tiene un crecimiento. No es lo mismo tú decirle a tu niño recién nacido que no entiende nada todavía. O sea, tú no puedes decirle, mira, bébete la leche, sí. No, no. Él está aprendiendo. Pero llega un punto ya de joven que ya nada más tiene que decirle, mira, si hace esto, te voy a pegar. O sea, cuando tú creces, que Dios te corrige, Dios te va a corregir, te va a corregir, te va a corregir. Pero llega un punto de que se va a parar porque tú eres adulto. Tú tienes el conocimiento. Tú vives un evangelio. Tú tienes una Biblia. Tú tienes que cumplir los mandamientos, entre comillas, porque mucha gente no lo hace. O sea, entonces Dios dice, ok, como dicen en buen dominicano, déjame darte soga, a ver lo que tú vas a hacer. Y ahí viene el famoso silencio. También estuve escuchando una prédica donde decían que también hay personas que Dios se queda en silencio cuando hay personas que tienen sus propios sueños y sus propias metas, pensando de que esas son las cosas que deben de pasar, y le oran a Dios, y Dios se queda en silencio, porque ellos entienden que esas cosas que ellos entienden en su cabeza que tienen que pasar así, Dios tiene que decir sí, eso va a pasar así, y no necesariamente. O sea, no porque yo necesite un automóvil en estos momentos, en los planes de Dios no significa que está para dármelo ahora mismo. Son dos cosas diferentes. O sea, a veces comenzamos, Dios, pero mira, yo que necesito un automóvil, necesito un carro, necesito un automóvil, necesito un carro, necesito un automóvil, lo necesito ahora, ahora, ahora. Pero Dios conoce en tu corazón que si te lo da ahora, tú te puedes accidentar y te puedes hasta perder la vida. Y no es que Él no está para responderte, pero es simplemente que esté en silencio, si nos vamos por ahí. Pero, ¿te ha pasado, María, en alguna circunstancia, en algún momento de dificultad que Dios se ha quedado en silencio contigo? Muchísimas veces. Me he desesperado bastante porque he sentido como que Dios no me escucha, como que Dios no está ahí, como que Dios me abandonó, como que Dios se olvidó de mí. En mi desesperación, pero yo creo que por la misma desesperación no me doy cuenta que Dios sí está ahí, aunque Él esté en silencio, en esa dificultad, Él está ahí. Y se lo voy a mostrar en un versículo de la Biblia que muchos, la mayoría de los cristianos lo conocemos, y es Daniel, capítulo 10, verso 7. A mí me llama mucho la atención siempre este verso porque Daniel tenía una petición delante del Señor. Y dice la Biblia, aquí en Daniel capítulo 10, verso 7, le voy a leer un poco. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras casi
caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra, y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Pero ¿qué sucede? No llegaba la respuesta donde Daniel. Daniel pensaba, diría yo, no lo dice la Biblia, eso lo digo yo, que el Señor se había olvidado de él, de esa petición que él le había hecho, que Dios quizás no lo escuchó. Sin embargo, fue el mismo Satanás que se opuso para que esa petición, o esa petición que ya había sido contestada, no llegara el mensaje donde Daniel. Y el Señor tuvo que mandar a un ángel a pelear con ese demonio y decirle: desde que tú pusiste en tu corazón, oye, ya el Señor lo sabía, para que ustedes vean que no es con cualquier cosa que nosotros estamos luchando. ¿Sabe qué? Esa pregunta va al aire y también para usted que nos está mirando. ¿Cuál es la manera correcta de nosotros ayunar para pedirle a Dios y no tener ese silencio? Porque yo creo que lo que nos pasa a nosotros los creyentes y no creyentes, porque yo he escuchado personas orar a Dios por cosas, incluso hasta tomar ayuno sin saber por cosas, pero esas cosas que tú le estás pidiendo a Dios, verdaderamente Él quiere dártela. Porque empieza por ahí el silencio de Dios. Cuando yo anhelo cosas que ni siquiera van a ser de verdad de un beneficio mío. Y yo tomo ayuno y yo comienzo a pelear una guerra que no existe. Es como cuando alguien comenzó a orar y a tomar ayuno por una sierva. La sierva estando comprometida con otra persona. Y él decía que él batallaba de noche con esa cosa, porque... Y luego decía él que cuando en una ya como que él se hartó, ya así en buen dominicano, se cansó. Le dijo: Señor, como hasta que tú no me respondas, yo no voy a salir de aquí. Y dice que él en una, viendo bien con lo que él batallaba, cuando él hace así, él no era un principado, sino era un ángel que lo jamaqueaba, que le decía que esa persona no era la de él. Para él. Y él creía que era Satanás. Y él creía que era un principado. Y él decía: pero ¿por qué me atormentas? Y como fulano, pero... Oye, no es tuya, no ores por esa, que esa no es tuya. Y cuando Dios le abrió la vista espiritual y él pudo ver, digo: pero espérate, esto no es un ser de tinieblas, es un ser de luz. Esa muchacha no es la tuya. Esa muchacha es de otra persona. Y nos pasa mucho eso en el silencio de Dios. Diana, dime. Bueno, miren, en mi experiencia, porque el silencio de Dios para mí tiene dos vertientes. Arrecia. El que ya le dije ahorita, que es cuando, bueno, se lo dije prácticamente los dos envueltos en uno, Sí. pero no lo detallé. Ahora lo voy a detallar un poquito mejor. Primero, cuando hay desobediencia, hay pecado. Cuando se cometen faltas delante de Dios, Dios perdona. Hablábamos del perdón en videos pasados. Y si usted se humilla, obviamente Dios lo perdona. Pero hay un momento de corrección, hay un momento de disciplina, que muchas veces Dios, para mostrarle la disciplina, hace silencio. Y a veces pensamos que porque le decimos: Señor, perdóname, y Dios me perdona. Sí, es verdad, Dios te perdona. Ya Dios tiene que seguir igual. Es cierto que Dios no cambia, que Dios nos ama y que Él borra nuestros pecados, borra nuestras rebeliones. Pero como decíamos en videos anteriores, hay consecuencias.
Y no tiene tiempo. O sea, yo te puedo preguntar, ¿y qué tiempo dura Dios en silencio? O sea, tú no tienes esa respuesta. No, obviamente no la tenemos porque todo va a depender de la persona, del tipo de corrección, del tipo de falta. Lo digo vuelvo y repito, por experiencia. Yo he sentido en momentos de mi vida donde he cometido una falta delante de Dios, que le he pedido perdón a Dios y después sigo orando a Dios y siento como que Dios no me escucha, Un como que Dios vacío no está ahí, existencial. como que, wow, Señor, ¿y qué fue? Me dejaste. Pero Dios no me ha dejado, Dios está ahí. Lo que pasa es que es un momento de corrección que yo necesito atravesar por ella para saber que ofendí a Dios, que Dios se molestó y que aunque Él me perdona como el buen padre que es, que como me ama, me quiere, me corrige a tiempo, entonces Él me muestra, mira, yo te perdono, pero, óyeme, estoy molesto en cierta forma, vamos a decirlo así. Entonces, yo he experimentado que cuando pasa ya ese momento de corrección, porque todo tiene un principio y tiene un final, es como un tiempo, ya sea un mes, 2 meses, 3 meses, puede ser una semana, puede ser un día, pueden ser 2 días, pero si Dios determinó, bueno, Diana cometió esa falta, yo la voy a reprender, ¿verdad? La voy a corregir y esa corrección o ese castigo va a durar una semana. Pues esa semana yo he sentido como que Dios no está. Y lo sabemos si ponemos el ejemplo como padres. Por ejemplo, yo le digo a mi hijo, David, mira, tú me desobedeciste, vas a durar una semana sin la tablet. Esa semana entera David va a durar sin la tablet. Mientras David está de castigo, no me mencione tablet porque yo no le voy a responder. Ahora, cuando ya pase esa semana de corrección, entonces de disciplina, entonces sí, ya él me puede hablar de tablet y yo le voy a responder. Eso pasa con Dios. Señor, te fallé, pero el tiempo que Dios me dio de corrección, Dios también en cierta forma hace silencio. Y no es que Él no está, pero hace silencio porque tenemos que pasar esa disciplina, entender que lo que hicimos estuvo mal. Cuando ya el tiempo de disciplina pasa, entonces volvemos a sentir esa voz de Dios, ese respaldo de Dios, ese Dios está ahí. Y vuelvo y repito, no es que Él se haya ido, porque el pecado divide a Dios del hombre. Recordemos cuando Cristo estaba en la cruz, que en un momento dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Su padre nunca lo desamparó, pero ¿sabe qué pasó en ese momento de la cruz? Que Dios, Jesús, había tomado en su cuerpo el pecado de la humanidad y por ende estaba maldito delante de su Padre. La Biblia dice que la cruz significa maldición. Él se hizo maldito por salvarnos a nosotros. Entonces, al hacerse maldito, hubo una separación en ese momento de él con su padre, no porque su padre no estaba con él, no porque no lo amaba, sino porque el pecado lo separó y él sintió ese silencio de Dios. Él no sintió en ese momento que su padre le estaba hablando como de costumbre. Ahora, cuando pasaron los 3 días de esa separación, que entonces él revive, resucita en un cuerpo glorificado, que entonces vuelve y se une y se hace uno con el Padre, vuelve, valga la redundancia, y vuelve a tener esa comunión con Él, entonces Él vuelve a sentir la voz de Dios, Él vuelve a sentir la voz de su Padre. Entonces, cuando estamos atravesando un momento de corrección por alguna falta, sentimos ese silencio. Y repito, no es que Dios no está, sino que estamos atravesando un momento de corrección delante de Él. El otro punto es la parte de que le dije ahorita sí, cuando Dios tiene un propósito. Y como decía Samuel, pedimos, pero espérate, yo tengo un plan. Entonces, como tú me estás pidiendo algo que no está acorde con el plan que yo tengo, déjame callarme. Y déjate a ti que tú hables, que tú digas, que tú pienses, que tú quieras, porque no es el momento. Lo que tú quieres todavía no es. Entonces, Dios hace así, bueno, yo estoy cansado de hablarte de que eso no es así, pero como tú no quieres entender y tú quieres seguir pidiendo, pues me callo. Entonces, cuando ya yo vaya a cumplir lo que tengo para tu vida, entonces vuelvo a escena, vuelvo a hablar, que fue lo que Dios hizo también en cierta forma con Israel. Se cumplieron los 2 puntos que dije. Primero, había pecado, Dios hizo silencio, pero detrás de ese silencio también había un propósito de Dios, que era que después de esos 400 años, entonces venía el Mesías, para darle entonces la redención del pecado, de los pecados que ya el mundo había cometido.
Correcto. Y yo que tengo experiencia, que no siento que... anteriormente yo pasé por una prueba, una situación que yo sentía a Dios sumamente lejos de mí. Y si yo pudiera preguntarle a Diana, pero ¿se puede englobar diferentes pecados? No, porque Dios no lo engloba de que tú hiciste esto, tú hiciste aquello, qué sé yo qué. Al final, todavía yo no se ha descubierto, o no sé si la Biblia no lo dice en un fragmento en específico, de que los pecados tienen renglones, de que este es el más alto, este es el más chiquito. Hasta ahora la Biblia no dice eso. Pero si pudiéramos determinar un tiempo así para decirle, porque tampoco lo hay, de que hay una tabla de tiempo, de que si dijiste una mentira son tantas horas, si le diste una galleta a otro. No, pero yo sí les puedo decir es que, dependiendo cómo esté tu corazón, a lo que vuelvas a ser recurrente en el pecado, va a depender el tiempo que Dios va a durar Exacto. contigo. Se lo dice este gordito por experiencia. Es como el pecado deliberado. Exactamente, porque cuando yo pequé y hice lo que hice, sea cual sea, o cuando tú pecaste, hiciste cualquier cosa que hiciste, le pediste perdón a Dios si tienes arrepentimiento. Si todavía tú tienes una lucha interna porque quieres volver a recaer en ese tipo de pecado, pues todavía Dios está trabajando contigo, todavía su espíritu está trabajando contigo para que tú puedas salir de eso. Entonces, si te pones a pensar, ¿por qué hay tanto silencio? Es porque todavía no estás trabajado completamente al 100%. Téngalo por seguro que si ya tú sanaste, si ya tú estás trabajado al 100%, Dios te va a decir, ok, lo hiciste mal, ya te corregí, ahora vamos al siguiente nivel. Pero mientras dentro de ti la carne te esté dominando, porque por eso es que cuando una gente peca en una congregación, hay dos tipos. Hay de lo que te ponen la disciplina de que te cierran de todos los lugares, te sientan en una silla y dicen, ya esta persona no funciona durante 2 años, que yo creo que ahí está un error, pero ese es otro tema, la disciplina. Y están los otros líderes que dicen, ok, tú pecaste, vamos a restaurarte, vamos a trabajar contigo, vamos a trabajar en esa debilidad, en lo que te hizo caer. Vamos a ver qué escenario tú tienes que mejorar, en qué escenario tú no puedes ni siquiera estar, porque somos humanos. Hay una debilidad. O sea, si mi debilidad es comer y yo tengo que cohibirme de ir a los buffets que son 100 pesos, todo lo que tú puedas comer, pues yo tengo que cohibirme de eso, porque esa es mi debilidad. Si tu debilidad es la mentira y con esa persona que tú te juntas, tú mientes, pues lamentablemente tienes que dejarte de juntar con esa persona. Entonces va a depender cómo tú te estés restaurando o cómo te estén ayudando a restaurar para tú escuchar a Dios. ¿No es así? Señor, estamos hablando del silencio de Dios. Así es. Entonces, ustedes ya desglosaron la parte de cuando le desobedecemos a Dios, cuando Dios queda en silencio, pero hay otra parte bien importante también, que no es, que el silencio de Dios está no solamente cuando uno peca, a veces cuando uno está en tribulación, que siente el silencio de Dios. ¿Por qué? Bueno, en lo que Diana se prepara. Yo entiendo que así como el Señor le permitió que vieran a su siervo Job, que penetraran su cerco, yo creo que Dios también permite que uno tenga ciertas pruebas. Hay predicadores que arrecian, que dicen, mientras la prueba viene, porque es algo más fuerte. No necesariamente. Pero yo entiendo que hay ciertas aflicciones, y la Biblia lo dice, en este mundo tendremos Tendremos aflicciones. aflicciones. Son para cosas mejores. Porque yo te puedo decir que yo soy una persona totalmente diferente después de mi proceso a la persona que yo era ayer. Yo soy una persona que te puedo sumar mucho más cosas después de lo que me pasó. Yo sé que ustedes han bendecido gente después de su tribulación. Entonces, yo creo que parte de eso está en ese punto de la tribulación. Ok, Diana tiene su niño y ella me dijo que ella lo llevaba al play y que de momento ya él comenzó a venir solo y a ir. Ella primero lo acompañaba y luego él se aprendió el camino y comenzó a botar el miedo y comenzó a ir y venir solo. Es un proceso.
Él tuvo miedo, si me chocan, si me roban, yo soy un niño y mi mamá y estoy solo. Pero luego que ya él va creciendo, luego él se desarrolla y puede ir y venir solo. Exacto. Entonces, ay, el silencio de Dios, María. Sí, realmente iba a hablar también un poquito sobre eso ahorita. Gracias por acordármelo, María. Se me fue un poco la guagua. Sí, que recordaba en el mundo animal, ¿verdad? En el reino animal, en las aves. Escuchaba el otro día sobre el águila. Usted sabe que la águila es una ave muy especial que aún la Biblia eh, nos pone de ejemplo. Sí. Y dicen esos investigadores y eso del mundo animal, que cuando el águila hace su nido, lo llena de espinas. Y usted dirá, pero ¿y por qué lo llena de espinas? Lo cubre, ¿verdad? Con paja, pero lo llena de espinas. Pero resulta que hace eso, según los investigadores, porque cuando el huevo, ¿verdad? Se abre y nace el pichón, cuando llega el momento de que el ave tiene que aprender a volar, tiene que volar o volar. Sí o sí. Si se tira y no vuela y no alza el vuelo, puede caer y morir. Pero si se queda en el nido también porque se puya, se clava con las espinas. Entonces en este momento el ave no ve a la mamá por ningún lado para decirle, mami, ayúdame. Es como esto, óyeme, te toca seguir o seguir. O seguir. Porque si te quedas te mueres y si te lanzas y no logras avanzar o alzar el vuelo, te mueres. Entonces hay un momento en que Dios tiene que hacer eso con nosotros para poder crecer. Entonces, como decía María, esos procesos de prueba también, de situaciones difíciles que vienen a nuestra vida, que no necesariamente es porque nosotros la provocamos, sino que son permitidas por Dios, como en el caso de Job, para Dios pasarnos de nivel, para Dios darnos algo mejor. Hay momentos que Dios hace silencio, porque Dios dice, wow, ella tiene que madurar, él tiene que madurar, él tiene que aprender que ese proceso no lo va a matar. Y yo estoy ahí, ciertamente yo estoy ahí, pero tiene que hacerlo solo. Muchas veces estamos pasando situaciones que no vemos al pastor, no vemos al hermano, no vemos a la hermana, no vemos al vecino, no vemos muchas veces ni siquiera a familiares y nos sentimos tan solos. Y para colmo entonces no escuchamos la voz de Dios. Y decimos, sí, pero y duro. entonces, Señor, todo el mundo me dejó. Todo el mundo me dejó. ¿Qué pasó? Aunque te dejaran padre y madre. Con todo Jehová me recogerá. Y realmente es difícil, es duro, es amargo, uno llora. Bien duro. Yo lo he vivido. Uno se siente como, wow, Señor. Y muchas veces se queda en el camino porque dice, pero total, si me salgo voy a estar peor, entonces mejor me quedo aquí, aguanto. Porque hasta esos pensamientos le llegan a uno, pero ¿qué tú haces en el Evangelio? Porque total, mira cómo estás. Y de alguna forma nos mantenemos porque entendemos que si salimos vamos a estar peor. Y Dios dice, y Dios en silencio diciendo, aguanta mi hija, mira, yo estoy ahí, pero mira, te falta un chinchín, mira, aguanta un chin, Sí. que ya cuando tú cruces eso, ya, todo va a pasar. Pero no es porque Él no está, sino porque Él nos quiere dar algo mejor, nos quiere pasar de nivel. Mire, para usted tener madurez, tiene que atravesar situaciones difíciles. Si usted no Así las es. atraviesa y las supera, no va a madurar. Si usted no atraviesa momentos de escasez, momentos de hambre, momentos de desnudez, usted no va a tener fe. Porque de la única forma que usted puede obtener la fe es cuando pasa por esas situaciones y aprende a confiar en Dios, a esperar en Dios. Entonces, cuando ve que Dios obra, entonces usted dice, bueno, tengo fe, porque pude aguantar. Correcto. Y cuando tú sientas, volviendo, que Dios no te está escuchando en tu aflicción, aparte de batallar, sigue clamando. Dile, Señor, yo estoy aquí. O sea, tírate, jondéate, como dicen, y dile, Señor, yo sigo aquí. Yo sigo aquí. Yo necesito escucharte porque puede ser que Él no te hable per se, pero su Espíritu Santo nunca nos va a desamparar. Exactamente. Y tú sientes en un momento el abrazo. No te habla, pero cuando tú le dices, Señor, pero yo estoy aquí, dime, ¿qué tú haces conmigo? Y uno se siente como tan allá y Dios tan lejos, pero hay un momento entonces que uno siente como de repente como esa paz y ese abrazo. Entonces Dios diciéndote, está bien, yo estoy en silencio, pero yo estoy ahí. Y nada, señores, hay situaciones por las cuales uno dice,
pero yo no te siento. Y qué pasa? Y Dios siempre está ahí, su espíritu. Me pasaba en una ocasión, en el proceso, que ¿dónde está Dios? Yo me y yo recuerdo que me decían, yo te perdoné, y en mi cabeza, yo no sé cuántas veces yo leí la historia de David, de todas las veces que Dios lo perdonaba. Yo recuerdo que después de un año y pico, en nosotros aquí haciendo cultos en la casa, eh, en una ocasión yo le dije, Señor, ya yo no sé qué hacer sin escucharte, sin sentirte. Y yo recuerdo que empezamos a adorar, y yo no paré de llorar, escuchando a Dios decirme, yo siempre estuve allí. Me decía, me decepcionaste, pero aquí estoy. Pero en esa decepción te usaré de ejemplo y le diré a otros que yo soy grande. En el silencio de Dios, generalmente te están probando para que tú seas más grande, para que tú emerjas como el águila, para, pa- para que, para que tú fluyas. A veces el silencio de Dios no solamente es negativo, sino positivo para nuestras vidas. Amén. Y en estos días, eh, que es curioso porque sentía silencio de Dios, porque hemos estado como con la cabeza pendiente en otras cosas, como que uno se le olvida, Se desconecta un se poco. desconecta de Dios. Y yo decía dentro de mí, pero es que eso no son mis pensamientos, esas no son las cosas que yo generalmente hago. Ese no soy yo, es porque me estaba desconectando de él y conectándome al mundo. Y un día aquí mismo donde estamos, yo recuerdo que tomé mi guitarra y simplemente con dar el primer acorde, comencé a llorar y dice, "Vea, Samuel, tan grande llorando, cuando el Espíritu Santo de Dios te quebranta, pasan esas cosas". Y yo simplemente con dar ese acorde, con conectarme con Dios, con lo que Él me ha dado, que es la música, ahí Él comenzó a decirme que por qué me alejé de Él. Porque hay veces que el silencio de Dios está, pero es porque nosotros nos tapamos los oídos. Muchísimas veces Dios nos habla, pero nosotros ni siquiera tenemos el oído puesto para escucharlo. Y yo quiero terminar este video diciéndote que si alguien no tiene otra cosa que decir, que a veces es bueno pasar por estos tipos de silencio para que tú vayas subiendo, para que tu espíritu se ponga más fuerte. Y cuando tengas algo en tu lista de cosas de que quieras, primero pregúntale a Dios antes de empezar un propósito de las cosas para que no sufras ese silencio. No sé si tienen alguna otra cosa que decir. Sí, ya de mi parte para concluir, cuando ahorita tú decías del tiempo, del silencio, no hay un tiempo determinado, pero sí yo he descubierto de manera personal que el silencio de Dios va a depender del tipo de ministerio de la persona, va a depender, porque no es lo mismo una corrección para una persona con un ministerio grande, con un liderazgo grande, a una persona que tenga un ministerio más sencillo, porque en la iglesia somos un cuerpo y todos tenemos una función. Hay funciones que son más comprometedoras que otras. Hay funciones que están ahí como ejemplo y que como tal, cuando hay una falta que debe haber una corrección, es más severa. No es lo mismo cuando se le emite una corrección a una persona adulta que a un niño. Al niño hay que ser más suave. Al adulto se le es más recio porque ya tiene el conocimiento. Entonces, cuando nosotros tenemos un llamado de parte de Dios grande y de alguna forma hay una falta que Dios tiene que hacer silencio, el tiempo se prolonga un poquito más porque la corrección amerita ser más amplia. Es como para decirte, óyeme, a ti no se te permite hacer eso.
A un niño se le permite, pero a ti no, en cuanto a ministerios se refieren. Entonces, por eso también vemos que para unos el silencio es mayor y para otros es menor, porque todo va a depender del nivel de ministerio que tiene la persona y el compromiso que esa persona ya ha asumido con Dios, porque a veces está el ministerio, pero no se ha asumido el compromiso. Pero cuando ya asumimos el compromiso, entonces Dios nos demanda más, porque nos ha entregado más. A que mucho se le da, dice la Biblia, mucho se le demandará. Y por eso ese silencio también va a depender del nivel ministerial que tengamos y el compromiso que tengamos con Dios. Sí, y ya para concluir, quiero dejar algo, y es que a mí me pasó algo muy doloroso, creo que en el 2017, y sin mentirle, el Espíritu Santo es mi testigo. Yo duré un año llorando. Cuando llegaba de mi trabajo a la casa, me encerraba en mi habitación y lloraba, me hincaba a orar y clamaba a Dios. Y yo decía, Jesús, Jesús, ¿dónde tú estás, Jesús? Y Jesús no me decía nada y yo me sentía tan mal porque el sufrimiento, el dolor era tan fuerte que yo llamaba y clamaba a Jesús y no escuchaba nada. Dios estaba en silencio hasta que un día, ya pasado un año a lo justo, señores, yo lloraba en el trabajo, lloraba cuando llegaba a la casa. Yo no lloraba solamente cuando dormía porque Dios me permitía dormir del dolor tan fuerte de la situación que me pasó. Y ya cuando pasó el año, el Señor me habló a través de un siervo en una campaña y me dijo, mi sierva, cuando la noche está más espesa, es porque ya viene el amanecer. Me lo repitió 3 veces. Mi sierva, recuerda, cuando la noche está más espesa, es porque ya viene al amanecer. Y yo recuerdo que yo llegaba a la iglesia y yo pasaba las 2 horas de culto, era hincada de rodillas llorándole a Dios. Pero Dios, después de ese silencio, de ese año de silencio, en esa situación que yo estaba pasando, me habló. Y fue como cuando usted ve una nube que está bien cargada y empiezan a caer relámpagos y trueno y se oscurece y de repente esa nube desaparece y hace bonanza. Así lo sentí yo. Y ya para concluir, esta es una oración del Salmo 102, no la leeré completa, pero yo sé que esta oración, algunos de nosotros en algún momento la hemos hecho. Señor, escucha mi oración, permite que mi grito llegue a ti. No escondas de mí tu rostro cuando me encuentre angustiado. Dígnate de escucharme. Respóndeme pronto cuando te llame, pues mi vida se acaba como el humo. Mis huesos arden como brasas, mi corazón está decaído como la hierba marchita. Ni aun deseos tengo de comer, la piel se me pega de los huesos de tanto gemir. Soy como una lechuza del desierto, como un búho entre las ruinas, no duermo. Y sigue por ahí, señores. Este tema está muy profundo y yo sé que Dios tocó su corazón y como así tocó el mío y el de mi madre. Créanme que para nosotros grabar han sido demasiadas pruebas, demasiadas cosas. Han sido tantas cosas que se nos han presentado como usted no se imagina. Sí. A veces yo anteriormente, antes de yo ser la persona que soy ahora, yo me soñaba con estar grabando y con mi celular yo hacía cosas y ahora que tengo todo para hacerlo, se me ha hecho tan difícil. Sí. Pero yo sé que en el nombre del Señor nosotros vamos a romper todo y Dios va a poner todo en orden para que Amén. nosotros Amén. Así podamos es. siguiendo grabar y sacando contenido para que ustedes se edifiquen. Señores, esto es interacción de vida. Qué alegre me Qué siento. alegre. Qué alegre me siento al decir estas oraciones de final. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Sí.
Sí. Recuerden compartir. Aquí está este celular que puede ser suyo, puede ser del hijo de Diana si ella comparte. Entonces, si él comparte, David. Mira, este celular, oye lo que tú tienes que hacer. Simplemente tú tienes que entrar a Imperio Store RD, Seguir la cuenta, seguirla y en este etiquetar a varios amigos. interacción de vida, ahí va a estar todo y compartir los videos. Y ese celular puede ser tuyo. Antes de despedirnos, queremos mandarle un saludo a nuestro querido amigo, seguidor, fiel a nuestro programa, Héctor Rojas. Héctor, te queremos. Desde Argentina. Desde aquí, desde República Héctor. Dominicana, estamos a tu orden. Cualquier cosa, cualquier duda, puedes escribirnos. Cualquier sugerencia también, estamos prestos para escucharte. Te queremos, Héctor. La doctora Carmen Santana, pediatra perinatóloga. Sí, que me Un dijo beso que nos para veía usted, siempre. Gracias. doctora, la amamos. Un día de esto haremos un segmento con ella dándonos tips de salud para el cuidado de nuestros hijos. Sí, Así porque es. no solamente es la salud mental, también la salud física, señor. Señores, nos vemos en una próxima entrega. Señores, si usted quiere algún tema del cual hablemos, déjennoslo en la cajita de los comentarios. Si tiene algún testimonio o desea alguna oración o lo que sea, pueden escribirnos en nuestro Instagram o por los comentarios, que siempre estaremos abiertos para ustedes. Esta es Diana, María y un servidor Samuel. Bye bye. Bye.